El nombre de la rosa y su repercusión en el cine. El nombre de la rosa es una película de 1986 dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la célebre novela homónima del escritor italiano Umberto Eco, publicada en 1980. Tanto el libro como su adaptación cinematográfica han dejado una huella profunda en la cultura literaria y cinematográfica, destacándose por su intriga, su reflexión filosófica y su rica ambientación en la Edad Media. A continuación, te contaré brevemente la historia de la película y su impacto en el cine. La trama de El nombre de la rosa está ambientada en el siglo XIV, en una abadía benedictina situada en el norte de Italia. La historia sigue al franciscano Guillermo de Baskerville, interpretado por Sean Connery, y a su joven aprendiz Atzo de Melk, interpretado por Christian Slater. Ambos llegan a la abadía para participar en un debate teológico, pero pronto son arrastrados a investigar una serie de misteriosas muertes que ocurren en el monasterio. Los monjes que fallecen lo hacen en extrañas circunstancias, lo que desata rumores de intervención demoníaca. Sin embargo, Guillermo, con una mentalidad analítica cercana al método científico, comienza a investigar los hechos con el rigor de un detective. A medida que avanza en la resolución del misterio, descubre que los asesinatos están relacionados con un libro prohibido envenenado, el cual, paradójicamente, trata sobre la comedia y la risa, algo que los monjes consideran pecaminoso. La historia, llena de simbolismo, reflexiona sobre la fe, la razón, el poder del conocimiento y la represión intelectual. El clímax de la película ocurre cuando se revela que el responsable de los crímenes es Jorge de Burgos, un anciano monje ciego que, temiendo que el contenido del libro socave la autoridad de la Iglesia, lo ha mantenido oculto y envenenado. Finalmente, la abadía arde en llamas, simbolizando la destrucción tanto del saber prohibido como de la represión dogmática. La película fue un desafío desde el principio debido a la densidad del material original de Eco, que entrelazaba elementos de historia, filosofía y teología en una especie de thriller medieval. Sin embargo, Jean-Jacques Annaud logró crear una adaptación efectiva, aunque reducida, manteniendo la esencia del misterio y el tono reflexivo de la novela. Uno de los aspectos más destacados fue la interpretación de Sean Connery como Guillermo de Baskerville, un personaje que mezcla la sabiduría con el escepticismo racional. Connery recibió elogios por su actuación, que marcó una etapa importante en su carrera después de haber sido encasillado por su rol como James Bond. De hecho, su trabajo en esta película le valió un BAFTA a Mejor Actor. La recreación visual de la Edad Media también fue un elemento crucial para el éxito de la película. Los oscuros pasillos de la abadía, las ruinas antiguas, la atmósfera sombría y el ambiente frío capturan perfectamente la sensación de misticismo, miedo y opresión religiosa que predominaba en esa época. La cinematografía, a cargo de Tonino Delli Colli, juega un papel fundamental en la inmersión del espectador, con un uso magistral de la luz y la sombra que acentúa el tono gótico y el misterio de la película. A nivel temático, la película aborda cuestiones universales que resonaron profundamente en el público. La lucha entre el conocimiento y la ignorancia, la razón frente al dogma y la libertad de pensamiento frente a la censura. Estos temas, además de estar profundamente arraigados en el contexto medieval, resultaban relevantes en los debates contemporáneos de los años 80, especialmente en el contexto de las tensiones políticas e ideológicas de la Guerra Fría. Si bien El nombre de la rosa no fue un éxito masivo en la taquilla de Estados Unidos, encontró una acogida mucho más favorable en Europa, donde las temáticas históricas y filosóficas resonaron más profundamente. La película se convirtió en un clásico de culto,
apreciada tanto por su intriga como por su exploración de las tensiones entre fe y razón. La película sigue siendo un referente en cuanto a adaptaciones literarias exitosas. A pesar de simplificar algunos de los elementos filosóficos de la obra de Eco, logró mantener su esencia y hacerla accesible a un público más amplio. Ha sido elogiada por su capacidad para mezclar un thriller detectivesco con una profunda reflexión sobre el poder del conocimiento y la represión. En el ámbito cinematográfico, El nombre de la rosa abrió el camino para otras películas medievales que combinan misterio e historia, influyendo en el tratamiento de la época en películas posteriores. Además, revitalizó el interés en el género histórico, siendo uno de los primeros filmes en combinar una visión cruda del medievo con una trama de suspenso intelectual.